lugar, señalar un hecho importante de destacar en el contexto latinoamericano, que hubo personas de formación pedagógica con prácticas en la educación, como es la didáctica, que se interesó de leer propuestas mucho más abstractas de las que ordinariamente son la urdimbre intelectual de los profesores, que se caracterizan por tener una mentalidad muy concreta y muy conservadora. Sin embargo, este grupo, el Comahue, que encabezaba Estela, reunía una gran capacidad creativa, y eso es la que le llevó de alguna manera durante un tiempo a procesar esta idea, que es transformar a la conciencia histórica. Hasta el momento es una metáfora, de la que muchos hablan pero pocos escriben y menos practican, es transformar a la conciencia histórica en una gran premisa, desde la cual pensar y construir conocimiento. Esto es muy importante porque esta disquisición epistémica hace, da lugar a un gran reto, a un gran desafío que nos plantea el siglo XX, que es hacernos cargo de nuestro propio destino, hacernos cargo del futuro. ¿Por qué? Porque el siglo XX demostró de una manera clara, aun cuando habían anticipaciones en algunos autores antes, de que la historia no estaba claramente sometida a leyes, y que cabía mucho más entenderla como un conjunto de espacios no determinados legalmente, y esos espacios no determinados o indeterminados, pues a una categoría muy moderna, son los espacios de construcción del sujeto. Entonces, si el sujeto construye, la respuesta, más bien la implicación de ese desafío era cómo capacitarlo para que construya, donde el concepto de capacitación excede lo que podríamos hoy día llamar capacitación técnica. Es más que eso, es recuperar al sujeto en su integridad de facultades, desde la del entendimiento hasta la volitiva, pasando por las emocionales, y eso supone volver a recuperar, como se buscaba hace mucho tiempo atrás, a un sujeto unificado en el conjunto armonioso de sus facultades, que el propio desarrollo civilizatorio al cual aquí se había hecho referencia por Estela lo ha ido desarmando. Es decir, no se trata de trabajar la formación desde la perspectiva del Homo Faber, sino que se trata de trabajarla en función del Homo Faber, del Homo sapiens, del Homo ludens, y cuantas dimensiones el hombre tenga, no porque le pertenezcan psicogenéticamente, sino que porque históricamente se le van imponiendo desafíos, ya que el desarrollo histórico, mirado desde el punto de vista del individuo, se expresa en una creciente complejidad de sus relaciones con sus circunstancias. Y eso, mirado desde el punto de vista incluso psicológico y por lo tanto educacional, implica entender la complejidad que nosotros en nuestra discusión hemos llamado una complejidad en proceso de expandirse cada vez más de lo que podríamos llamar la subjetividad. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la discusión epistémica que nosotros estamos llevando a cabo, podríamos decir que es una epistemología que apunta a darle un estatus a la subjetividad. Y eso es quizás uno de los vínculos con la educación, que lleva en términos prácticos a una conclusión, entre otras, que frente a sus circunstancias, el hombre no puede limitarse simplemente a conocerla, reduciendo esas circunstancias, cualquiera sean estas, económicas, sociales, culturales, institucionales, a meros objetos disciplinarios de estudio y de análisis, a lo que les puede conducir en este momento el desarrollo metodológico dominante, sino que es mucho más que eso. Es decir, el sujeto se tiene que no solamente dar cuenta de las circunstancias, y el darse cuenta, expresarse a través de una capacidad explicativa, o sea, estrictamente hablando en términos cognitivo, sino que implica mucho más dimensiones. Implica colocarse, un concepto muy importante al cual se podría después volver, colocarse frente a la sociedad, colocarse frente a sus circunstancias, y después ver qué se hace con ese colocarse en términos si se va a apropiar cognitivamente o no. Y es aquí donde tiene la presencia del conjunto de facultades de la persona. Nosotros con esto no hacemos más que recuperar el concepto de homus symbolicus, que ya acuña en las décadas de los 20, en el siglo XX, Cassirer, y que sin embargo en su texto de las formas, de la filosofía de la forma simbólica, quedó fuera de la discusión, tanto de los métodos como de la educación.
Entonces estamos colocando al sujeto en el centro del debate y de ahí la importancia de hablar de una epistemología del presente potencial, donde el futuro está en el presente. En la medida en que seamos capaces de develarlo a través de las prácticas individuales o colectivas, va a nacer ese futuro. De otro modo, no hay futuro. El futuro no es una ontología, digamos, digamos una ontología que está, como quien dice, retrasada en el tiempo. No. ¿Esto por qué? Porque la historia no solamente se construye, sino que la historia es además construible para muchos propósitos, desde muchos ángulos, con mucho sentido. Y esto es importante señalarlo porque una de las ideas, a partir de la segunda de las formulaciones que se da aquí, no solo del presente potencial, sino de la conciencia histórica, se está recuperando de alguna manera aportaciones que pueden provenir tanto del marxismo como de la fenomenología. Es decir, el marxismo aporta el concepto de historia y todo lo que implica como experiencia humana y como desafío de construcción social. Y la fenomenología aporta dos grandes conceptos que estuvieron más desarrollados por ellos que por el marxismo, como es el concepto de conciencia y de sentido, que hacen parte del discurso nuestro en este momento y que quizás sean otro de los elementos conceptuales, junto con el de la construcción, digamos, que permiten ese puente entre una disquisición epistémica y la educación. Y el pensamiento no es un acto cognitivo, el pensamiento es un acto de resistencia cultural. Que es lo que explica el desarrollo de la sociedad humana en términos de las ideas. Si nosotros estuviéramos conformes con lo que ya se ha dicho, estaríamos en la época de los griegos, quizás. Es decir, esa insatisfacción del hombre, porque una de sus propiedades es quizá el romper constantemente los límites, quizá uno de sus rasgos, los rasgos de la condición humana es esa, supone romper con los parámetros. Pero además de la condición humana que está en un constante quiebre consigo mismo, en su afán de crecimiento, porque hay otros hechos que se nos imponen por la sociedad, hay parámetros que la sociedad impone y que se expresan en formas de pensar y de decir, donde el modo de decir, uso del lenguaje, se transforma también en una trampa de la propia energía del pensar. Es decir, el pensar con todo lo que puede tener de energía reveladora y rebelde a la vez, queda muchas veces encajonado en las estructuras del lenguaje. Entonces, ese es un problema que nosotros nos está preocupando y que se plantea en el problema de los parámetros.